El canciller Luis Videgaray fue designado presidente de la 47ª Asamblea General de la OEA. México respalda la labor de la OEA para apoyar esfuerzos nacionales para el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Venezuela no va a aceptar intromisiones indebidas, violatorias de las normas internacionales. La canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, arremetió contra los detractores del presidente Maduro. Nosotros rechazamos el que se esté haciendo algún tipo de espionaje o investigación respecto a periodistas, a algún defensor de derechos humanos o de ONGs. El secretario de Gobernación rechaza que el gobierno federal espía a periodistas y activistas de derechos humanos. La CONAGO también negó que se usen técnicas de espionaje. La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión ya abrió una carpeta de investigación por el supuesto espionaje. Ford cancela la producción del Focus en México, lo hará en China. La PGR solicita orden de aprehensión en contra del exgobernador de Chihuahua, César Duarte. Frustran atentado terrorista en Bruselas. Abren juicio contra la fiscal de Venezuela, Luisa Ortega. El Instituto Nacional de Bellas Artes y la UNAM conmemoraron los 70 años del nacimiento del escritor Carlos Montemayor. La selección mexicana enfrenta hoy a Nueva Zelanda. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañen en una edición más de México al Día. En este momento la temperatura 14 grados centígrados en la capital del país. Y desde aquí, como siempre, un saludo muy afectuoso también a quienes nos están viendo en el interior de la República Mexicana. Saludo con gusto, como cada mañana, a Omar Cepeda. Omar. Miércoles 21 de junio de 2017, mitad de semana. Feliz miércoles. Mucho gusto saludarte, Pati. Por supuesto, a todos ustedes quienes nos ven desde sus hogares. Estamos listos para informarles, llevarles todo lo acontecido durante las últimas 24 horas. Saludo con mucho gusto a Miguel González, quien se encuentra en la lengua de señas mexicana y nos permite comunicarnos también con ustedes. Acompáñenos. Este es su informativo. Le tenemos la noticia al día. Venezuela fue el tema de discusión nuevamente en el seno de la Asamblea General de la OEA que se realiza en Cancún. Por aclamación, el canciller Luis Videgaray fue nombrado presidente de la 47 Asamblea General de la OEA. Ahí refrendó el compromiso de México con el fortalecimiento interamericano de derechos humanos, el escrutinio internacional y la democracia. México respalda la labor de la OEA para apoyar esfuerzos nacionales para el fortalecimiento de las instituciones democráticas y en la promoción de mecanismos para la rendición de cuentas, la transparencia, el combate a la corrupción y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Este debe ser un espacio también de intercambio de buenas ideas y de buenas prácticas. El tema de Venezuela no quedó exento en este encuentro. Estados Unidos se une con protectores de la democracia de nuestra región para trabajar con el gobierno de Venezuela para que se celebren elecciones libres, respeten la independencia de la Asamblea Nacional, liberen a los presos políticos y solucionen la crisis humanitaria. Esta crisis exige una urgente concertación entre todos los actores venezolanos para restablecer la democracia, liberando de inmediato a los presos políticos, cesando las detenciones arbitrarias y poniendo fin a la violencia. A mí me gustaría escuchar en su intervención, en lugar de estar insultando y contestando a cada uno de los presentes, cómo su gobierno se va a comprometer de manera legítima a buscar una solución a la crisis de su país. Pese a que ayer la canciller venezolana Delcy Rodríguez rompió el diálogo y se retiró de las mesas de trabajo, hoy estuvo presente en la primera jornada formal de actividades. Arremetió contra todo aquel opositor del gobierno de Nicolás Maduro. Que respete a Venezuela. Si ellos forman parte de la camada de perritos simpáticos para el imperio, Venezuela no. Y Venezuela no va a aceptar intromisiones indebidas, violatorias de las normas internacionales. ¿A qué están llamando en Venezuela? ¿A la guerra?
Su delegación presentó 10 proyectos resolutivos, entre ellos uno contra el muro fronterizo propuesto por Donald Trump y otro relacionado a los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Sobre el caso específico de Venezuela, el canciller Luis Videgaray calificó de poca seriedad la actitud de esta delegación, ya que dijo pareciera que este país está en la OEA solo cuando le conviene. Para México al Día, Flor Hurtado. José Antonio Meade, secretario de Hacienda, participó en el Foro Mujeres Poderosas 2017 organizado por la revista Forbes. Ahí dijo que es previsible que la renegociación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá llegue a buen término. Dado ese contexto, dada esa realidad, dada esa inversión en infraestructura, dada esa integración norteamericana, es previsible que el diálogo nos lleve a encontrar nuevas fórmulas de integración en donde México, Canadá y Estados Unidos estemos mejor después del diálogo de lo que estaremos antes. Pero tenemos una ventaja adicional, y esa ventaja adicional es que México es el país del mundo que más pertenencias tiene y que por lo tanto más oportunidad tiene de convertir esas pertenencias en prosperidad. Sobre el anuncio de la empresa Ford de cancelar la producción de su modelo Focus en México y que ahora lo importará de China, Meade aseguró que México tiene gran capacidad para atraer inversión extranjera. De relieve es que México sigue llamando la atención del mundo, que los espacios de apertura que hemos venido construyendo son espacios de apertura que se traducen en inversión y en empleo y que nos aseguran hacia adelante un flujo de inversiones positivas que mucho nos van a ayudar, no solamente las extranjeras, sino las que domésticamente se están movilizando. El jefe de la oficina de la presidencia, Francisco Guzmán, dijo que México ve en la globalización una fuerza positiva para el desarrollo y el progreso. Agregó que actualmente México es una de las economías más abiertas y globalmente integradas del mundo y es un ejemplo de cambio estructural para impulsar el crecimiento. También dijo que en los últimos años la adopción e implementación de las reformas ha permitido a México incrementar su productividad y competitividad. Los secretarios de Agricultura de México, José Calzada Rovirosa, de Estados Unidos, Sonny Perdue, y de Canadá, Lawrence McCulley, acordaron mantener una política de mercados abiertos en el sector agrícola. Y es que dijeron, el sector agroalimentario alcanza ventas superiores a los 85,000 millones de dólares al año. Con estos números coincidieron en que el Tratado de Libre Comercio ha sido benéfico para consumidores y productores de las tres naciones y por ello destacaron que las diferencias entre los países miembros del Telecán son mínimas. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, rechazó que el gobierno federal espíe a los periodistas y activistas de derechos humanos. Dijo que el trabajo de inteligencia está enfocado en la detención de criminales. Reiterarle que hemos rechazado, por supuesto, tal reportaje. Estamos pidiendo que exista la denuncia pertinente para que la PGR también pueda hacer la investigación al respecto y ver si hay algún elemento al respecto. Nosotros rechazamos el que se esté haciendo algún tipo de espionaje o investigación respecto a periodistas, a algún defensor de derechos humanos o de ONGs. Al encabezar una reunión de seguridad en Sinaloa, habló sobre el presunto robo al equipo de la ex primera dama Margarita Zavala. El secretario Osorio Chong afirmó que lo que se necesita es realizar una denuncia de manera oficial. Lo que estamos esperando, y creo que debe de hacerlo, él, ella o su equipo, es la denuncia pertinente. Si no hay denuncia, no sabemos qué fueron los hechos a los que refiere. Mientras se realizaba esta conferencia de prensa del secretario Osorio Chong, un grupo de periodistas se manifestó frente a él para exigir el esclarecimiento de la muerte del periodista Javier Valdés, que ocurrió precisamente allá en Culiacán, Sinaloa. Además, el presidente de la CONAGO, Miguel Ángel Mancera, negó que en el país se usen técnicas de espionaje para intimidar o para cualquier otro fin. Tras la firma del acuerdo marco de cooperación entre la CONAGO y la OEA en Cancún, Quintana Roo, el mandatario capitalino aseguró que este tipo de afirmaciones respecto a un presunto espionaje a periodistas no tiene ninguna justificación. No obstante, sostuvo que no puede coartarse la defensa de los derechos humanos ni el ejercicio de la libertad de prensa. Agregó que los gobiernos deben de trabajar para erradicar situaciones de riesgo
en el ejercicio de cualquier derecho. La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la PGR abrió una carpeta de investigación en torno a un presunto espionaje a periodistas y activistas. El fiscal especial Ricardo Sánchez expuso que se recibió una denuncia de un grupo de personas que lo hizo de manera pública y las investigaciones serán contra quien resulte responsable. La investigación es por presunta intervención de comunicaciones y por la intervención de equipos de cómputo y sistemas, que son delitos que se plantean en la denuncia y en la ley al respecto. En otros asuntos, el Partido Revolucionario Institucional impugnó la elección a gobernador en Nayarit. Esto bajo el argumento de que se violó el principio de certeza debido a que hay una diferencia de 73.180 electores entre la lista nominal que avaló el Instituto Nacional Electoral y la que el Instituto Electoral de Nayarit entregó a los partidos una semana después. Por ello, el PRI solicitó anular la elección y detener la entrega de constancia de mayoría al candidato de la coalición PAN-PRD, Antonio Echevarría. El presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa, defendió ante el secretario general de la OEA, Luis Almagro, el triunfo de su candidato en la elección de Coahuila. Dijo que su partido sostiene que el pasado 4 de junio los ciudadanos participaron de manera libre en estas elecciones, en las que resultó ganador Miguel Riquelme. Defendió Ochoa Reza el trabajo que hicieron las instituciones a lo largo de todo el proceso, que culminó con un recuento de votos durante los cómputos distritales, y rechazó que hubiera irregularidades. Agregó que la oposición no ha presentado pruebas contundentes que pongan en duda la victoria de Miguel Riquelme. La consejera del INE, Pamela San Martín, reconoció que se deben buscar mejores condiciones para que el modelo electoral se aplique el próximo año y distinguir las atribuciones que tiene cada organismo. Dijo que se deben generar contextos de exigencia para que cada una de las instituciones hagan las acciones que les corresponden. Al participar en el seminario Coahuila, Estado de México, Nayarit, Veracruz, lecciones aprendidas de cara al 2018, indicó que el reto de la autoridad electoral consiste en buscar las mejores condiciones para que funcione el modelo electoral que fue planteado en las reformas de 2014. La Comisión Instructora del Congreso de Veracruz determinó que hay elementos suficientes para continuar con el proceso de desafuero de la diputada local Eva Cadena. Fernando Curi, presidente de la Comisión Instructora, refirió que el dictamen fue emitido, por lo que le corresponde a la Junta de Coordinación Política convocar a una sesión extraordinaria para votar el desafuero de Cadena, debido a que el plazo vence el lunes. El legislador reiteró que procede el desafuero debido a que está legalmente comprobada la conducta en el Congreso local. El impuesto aplicado a las bebidas azucaradas ya es constitucional e inapelable. Así lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación al publicar una serie de tesis jurisprudenciales, ahí está correctamente dicho, sobre este tema. Los lineamientos establecidos por el máximo tribunal del país fueron publicados en el Semanario Judicial de la Federación e indican que el impuesto especial sobre producción y servicios sobre bebidas saborizadas con azúcar es acorde con los derechos de libre competencia y concurrencia. La tesis señala que el impuesto es compatible con los derechos de libre elección del consumidor y a la alimentación, así como con el principio de equidad tributaria. Gobernación emitió una declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres en 5 municipios de Colima. Ante esta alerta, se va a diseñar un programa de trabajo que permita poner en marcha medidas de seguridad, prevención y justicia. Se informó que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres va a dar seguimiento puntual y va a colaborar con el gobierno de allá de Colima en la implementación de estas medidas ante el asesinato reciente de una joven allá en ese estado. Por su parte, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la PGR solicitó a un juez federal que emita una orden de aprehensión contra César Duarte, usted lo recordará bien, es gobernador de Chihuahua. Esto por su presunta responsabilidad en el desvío de más de 80 millones de pesos. De acuerdo con testigos, durante su administración, el exmandatario descontó 10% del salario de unos 700 funcionarios públicos. El pasado mes de marzo, la Interpol emitió una orden internacional de captura en contra de César Duarte a solicitud de la PGR. Agentes de la Fiscalía General de Chihuahua detuvieron al empresario
Germán Lezama, quien tenía una orden de captura por el delito de peculado agravado. La Fiscalía explicó que el empresario, en su calidad de representante legal de la compañía Kepler Soluciones Integrales SC, aportó documentación para simular la contratación de servicios profesionales. Lezama es señalado de haber desviado 120 millones de pesos, no cualquier cosa, del erario público de Chihuahua, en complicidad con Gerardo Villegas y Antonio Enrique Tarín, exfuncionarios de César Duarte. Además, peritos de la Fiscalía Anticorrupción de Sonora y funcionarios de la Secretaría de Agricultura realizaron un cateo en el rancho del exsecretario de Gobernación, Roberto Romero López, durante la administración de Guillermo Padres. La Fiscalía detalló que este tipo de cateos tiene el objetivo de evaluar el costo de la inversión realizado en los ranchos y los bienes existentes para comprarlos con sus declaraciones patrimoniales, comprobarlos con estas declaraciones. Roberto Romero López, quien se encuentra recluido en Arizona, fue detenido por cometer una falta administrativa junto a su esposa, la exdiputada local panista Mónica Robles Manzanedo. El Procurador General de la República, Raúl Cervantes, dijo que la delincuencia organizada afecta a todas las economías del mundo y de forma particular a México, especialmente por su situación geográfica. Al participar en el debate de alto nivel sobre la instrumentación de la Convención de la ONU contra la delincuencia organizada transnacional, el procurador Cervantes ratificó el compromiso de México para participar activamente en el combate a ese problema. Después del debate, el procurador tuvo reuniones de trabajo con el director ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y con el presidente de la Asamblea General de la ONU, Peter Thompson. El titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones, Manuel Mondragón y Calv, informó que este martes se publicó en el Diario Informal de la Federación el decreto que legaliza el uso de la marihuana para uso terapéutico. El funcionario dijo que a partir de este martes quedó autorizado el uso médico de la marihuana en México, pero no para la recreación. Agregó que el Ejecutivo Federal tiene 180 días para reglamentar la producción y cosecha del enervante. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Esto es México al Día. Hace unos momentos la reina Isabel ofreció un discurso en el Parlamento con motivo del inicio de la legislatura. La monarca británica informó que debido a los recientes ataques terroristas que ha vivido el Reino Unido, se va a crear la Comisión de Lucha contra el Extremismo. Mencionó que implementará un nuevo proyecto de ley de inmigración que va a establecer nuevas políticas de inmigración en el Reino Unido, especialmente cuando deje la Unión Europea. La reina Isabel dijo también que va a entregar un proyecto de ley de comercio y un proyecto de ley de aduanas para permitir que el país pueda llevar a cabo su propia política comercial. Se introducirá un proyecto de ley para derogar la ley de las comunidades europeas y ofrecer seguridad a las personas y empresas. Esto se complementará con la legislación para garantizar que el Reino Unido tenga éxito en Brexit, estableciendo nuevas políticas nacionales en materia de inmigración, sanciones internacionales, salvaguardias nucleares, agricultura y pesca. Hay que recordar que el día de este lunes, anteayer, iniciaron las negociaciones de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Por lo tanto, este discurso que emitió la reina, que está basado precisamente en el plan de acción del Partido Conservador de Theresa May, quien acaba de ratificar su puesto como primera ministra, pues tiene mucho que ver con lo que viene y el futuro, por supuesto, de Gran Bretaña. En otros asuntos, también en Europa continúa la ola de atentados terroristas en este continente. Ahora en Bélgica, la policía neutralizó a un hombre en la estación central del metro de Bruselas, uno de los más grandes donde confluyen trenes y metro. Capital, por supuesto, del país, luego de una explosión. De acuerdo con la Fiscalía, el individuo que provocó la explosión ha muerto por los disparos de los militares belgas. Afortunadamente no se registraron heridos. De acuerdo con medios locales, el individuo llevaba una mochila y un cinturón de explosivos. La Fiscalía investiga el incidente como un intento de atentado terrorista. El gobierno de Bélgica informó que el atacante era de nacionalidad marroquí y no era investigado por delitos de terrorismo. Estos hechos han sido calificados como un intento de asesinato terrorista y están siendo investigados por un juez de investigación antiterrorista de Bruselas. En
Filipinas, un grupo armado seguidor del Estado Islámico se atrincheró durante unas horas en una escuela del sur de ese país, en la misma región donde otra organización yihadista combate desde hace un mes al Ejército Nacional. El asalto fue perpetrado por supuestos miembros de los luchadores por la liberación islámica de Bangsamoro en un colegio de la provincia de Cotabato, donde los rebeldes retuvieron a varios civiles, incluidos niños. En Venezuela, la oposición del presidente Nicolás Maduro pidió a la sociedad desconocer el gobierno del mandatario y su petición de redactar una nueva constitución e instó a mantener la protesta de calle en lo que llamó la fase decisiva para lograr la sustitución del régimen dictatorial. Al respecto, Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, anunció que organizarán una gran protesta nacional permanente hasta que haya un cambio de gobierno y exhortó a las comunidades a constituirse en asambleas permanentes para declarar que no permitirán el uso de los centros electorales y centros comunitarios para la violación de la Constitución. También en Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia aprobó la apertura de un proceso para enjuiciar por supuestas faltas graves a la fiscal general Luisa Ortega, quien recientemente ha criticado y ha mostrado su contrariedad a posiciones al gobierno de Maduro. El máximo tribunal de Venezuela dijo en un comunicado que la Sala Plena aprobó una solicitud de antejuicio de mérito para esta fiscal para procesarla por presuntas faltas graves en el ejercicio de su cargo. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, recibió en la Casa Blanca a su homólogo ucraniano Petro Poroshenko. En la reunión, Trump apoyó ante Poroshenko una resolución pacífica al conflicto entre el gobierno de Ucrania y los separatistas prorrusos. Los mandatarios también dialogaron sobre las reformas y los esfuerzos anticorrupción. Al término del encuentro, el presidente Trump declaró que las conversaciones con Poroshenko fueron muy buenas y que cree que se han logrado muchos progresos. El periódico The New York Times reveló que el director de la CIA, Mike Pompeo, compartió información confidencial con el exasesor de Seguridad Nacional, Michael Flynn. El diario estadounidense afirma que a pesar de que funcionarios del FBI, la CIA y el Departamento de Justicia consideraran que Flynn era susceptible al chantaje ruso, Pompeo continuó compartiendo información confidencial con él. También en los Estados Unidos, la elección especial para elegir al congresista del 6º distrito de Georgia hizo vencedora a Karen Handel, con lo que el Partido Republicano mantiene el control del Congreso, hecho que facilitará el respaldo de las iniciativas del presidente Donald Trump. Esta elección, catalogada como la más cara en la historia de las elecciones legislativas en Estados Unidos, se celebró bajo la mirada de todo el país, dado que las encuestas daban opciones al candidato demócrata Jon Ossoff, quien obtuvo el 47% de los votos contra el 53% de la republicana Handel. La Policía Federal de Brasil aseguró que tiene evidencia de que el presidente Michel Temer recibió sobornos para ayudar a empresas. Los investigadores brasileños afirmaron que Temer debe ser investigado. Específicamente, la Policía Federal de Brasil concluyó que el grupo JF, que controla la multinacional JBS del empresario Josley Batista, pagó sobornos multimillonarios al presidente Temer. De acuerdo con los reportes, las investigaciones señalan fuertes evidencias de que Michel Temer incurrió en el delito de corrupción pasiva. Así se clasifica el delito. La Organización Mundial de la Salud informó que más de 1,000 personas han muerto por los brotes de cólera en Yemen. De acuerdo con el último informe de la OMS, desde el 27 de abril de 2015 hasta el 18 de junio pasado, la epidemia de cólera en Yemen ha causado 1,146 muertos, mientras que los casos sospechosos de haber contraído la enfermedad ascienden a 167,000. De acuerdo con el balance de la Organización Mundial de la Salud, en la semana del 11 de junio al 17 de junio se registraron 187 muertes y 37,808 nuevos casos de pacientes con síntomas de cólera. Vamos a las breves del país. Elementos de la Policía Estatal en Chiapas desalojaron a maestros de la sección 40 de la CENTE.
luego de que cerraran los accesos de la Torre Chiapas, que alberga oficinas de los 3 niveles de gobierno. En el operativo fueron detenidos 11 docentes quienes protestaban por la aplicación de las evaluaciones académicas. Pescadores de Bahía La Ventosa, perteneciente al puerto de Salina Cruz, Oaxaca, denunciaron el descubrimiento de peces muertos, además de una gran mancha viscosa sobre el mar. El agente municipal de la bahía, Armando Díaz, solicitó la presencia de funcionarios de Pemex para constatar el hallazgo y tomar las medidas necesarias para confinar la mancha. La estación Xola de la línea 2 del Metrobús suspendió su servicio la tarde del martes debido a la reparación de los daños ocasionados por el choque de un tráiler. Según los reportes, un tráiler invadió el carril del Metrobús al llegar a la estación, donde derribó parte del techo. La delegación Coajimalpa solicitó al gobierno federal que acredite que los trabajos para la construcción del tren interurbano México-Toluca no excedan el derecho de vía que se expone en los planos oficiales para evitar el daño de áreas naturales protegidas. Gracias por acompañarnos en esta primera media hora. Nosotros vamos a nuestro resumen y regresamos con más información. México al día. México respalda la labor de la OEA para apoyar esfuerzos nacionales para el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Designan al canciller Luis Videgaray como presidente de la 47 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Y Venezuela no va a aceptar intromisiones indebidas, violatorias de las normas internacionales. Arremete la canciller venezolana Delcy Rodríguez contra los detractores del presidente Nicolás Maduro. Nosotros rechazamos el que se esté haciendo algún tipo de espionaje o investigación respecto a periodistas, a algún defensor de derechos humanos o de ONGs. Rechaza el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong que el gobierno federal espíe a periodistas y activistas de derechos humanos. Ford cancela la producción de su automóvil Focus en México, ahora lo importará de China. La PGR solicitó orden de aprehensión en contra del exgobernador de Chihuahua, César Duarte. La reina Isabel II habló en el Parlamento y dice que creará una comisión de lucha contra el terrorismo y una nueva ley de comercio. Más adelante entregan el premio Princesa de Asturias de la Concordia a la Unión Europea. A la 1:00 p.m, la selección de México enfrenta a Nueva Zelanda en su segundo encuentro en la Confederaciones. Esta mañana nos da mucho gusto que esté aquí en el estudio de México al día. Esta mañana damos la bienvenida al estudio de México al día. Nos da mucho gusto que estén aquí en el estudio Gabriela Williams, ella es presidenta de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales, AC, y Rita Bel López, ella es consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de Oaxaca. Ambas van a hablar de un interesante proyecto para promover la actividad electoral como eje rector pues de la democracia de este país y sobre todo, antes que nada, muy buenos días a las dos, sobre todo cuando estamos pues en la antesala de un próximo proceso electoral interesante por el entusiasmo que ya está despertando, ¿no? El proceso del 2018. Me gustaría preguntarte, Gabriela, ¿en qué consiste este proyecto? ¿Cómo estamos las mujeres participando en las cuestiones electorales? Que finalmente, pues es
parte importante de la democracia o la construcción de la democracia de este país. Así es, pues muchísimas gracias por este espacio a ambos, de verdad estamos muy contentas de estar aquí con ustedes y pues en realidad la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales se forma a partir de 2003 en una idea de tener ese capital humano de las personas que ya ejercieron el cargo y de las que ahora estamos ejerciendo el cargo. Esto es para hacer estrategias para afrontar diferentes situaciones. En este caso, bueno, anteriormente fue con razón de la paridad, ahora para 2018 sí tenemos nuevos retos y estamos trabajando en ello. A partir de eso hemos visto algunas situaciones, ejemplo, que hay mujeres que ejercen el cargo, pero quien realmente está, pues, el día a día, pues es un hombre, ¿no? Por ejemplo, también lo hemos visto en otros estados, pero nosotras ya traemos este tipo de sinergias con otras instituciones como InMujeres, FEPADE, etcétera, y la realidad es que al ser una asociación civil tenemos que hacer, pues, estas redes con otras asociaciones civiles, pero también con las instituciones del Estado. Somos consejeras estatales electorales, eso es lo que tenemos en común, pero somos una asociación civil y también trabajamos muy de la mano con el Instituto Nacional Electoral. Claro, Rita, tú vienes de Oaxaca, ¿cómo se vive allá pues esta realidad entre mujeres y hombres? ¿Y cómo puedes tú catalogar la participación de las mujeres en la toma de decisiones ante pues este tipo de instituciones claves para la democracia en México y por supuesto en el estado de Oaxaca? Claro que sí, gracias. Muy buenos días a los dos y gracias por la invitación. Pues sí, en Oaxaca la verdad es que hay una gran participación por parte de las mujeres y también pues en la toma de decisiones. Incluso nosotros en el Congreso ya teníamos más del 30% de mujeres representantes populares y pues bueno, han hecho un muy buen trabajo. Sin embargo, también tenemos una realidad que es la violencia política de género y que se ha denunciado y que parte de la asociación también, a partir de este año, en marzo, firmamos un convenio con la FEPADE para empezar a implementar acciones. Van muy unidas todas las instituciones electorales a través de esta representación que nosotras como consejeras tenemos y que la idea es difundir, tener toda la información, conocer muy bien el protocolo de actuación para poder asesorar tanto a las mujeres que están participando como incluso al interior de los institutos. Yo le voy a hacer una pregunta voy a preguntar como mujer, porque es una pregunta que a muchas incomoda, pero hay que hacerlo. A ver, tú dijiste que muchas veces las mujeres están en ciertos cargos, pero el que ejerce es un hombre, ¿no? El real, el poder. ¿Hasta qué punto las mujeres permitimos eso? ¿Hasta qué punto las mujeres jugamos a veces un doble lenguaje de que sí, yo voy a esto, pero en el fondo ni me comprometo, ni trabajo? Hay que decirlo así. ¿Están ustedes de acuerdo? Bueno, pues esto nace de los estereotipos de género que hemos traído y arrastrando durante años, décadas. Y la realidad es que para ver una modificación conductual tenemos que tener un cambio de cultura. Muchas veces esto es respuesta de todos este tipo de estereotipos y lo que venimos arrastrando, ¿no? Que no nos sentimos a lo mejor tan empoderadas y tan capaces, pero la realidad es otra. Tenemos, por ejemplo, los objetivos del desarrollo sostenible, en el cual en el objetivo 5 se dice del empoderamiento de las niñas y de las mujeres. ¿Y por qué de las niñas? Porque a partir de eso podemos hacer los cambios realmente culturales. Mucha gente nos ha dicho, bueno, pues ¿por qué están pues luchando por esta paridad y por qué tanto el empoderamiento? Y la realidad es esa. Solo podemos hacer cambios conductuales, pero también cuando vamos con sinergias con hombres y mujeres, ¿no? Así es. Y la realidad es que tenemos que empezar sí a empoderar a las niñas para que cuando crezcan y tengan que asumir sus liderazgos ya estén listas, ¿no? Que no tengan que tener este proceso que nosotras tuvimos que tomar y que a lo mejor, bueno, en mi caso no fue tanto, pero otras generaciones sí lo tuvieron que vivir, ¿no? Y que fue bastante difícil para ellas poder asumir sus liderazgos y también esos roles que realmente representan cuando están en el uso y ejercicio del poder. ¿Tú qué opinas? En efecto, bueno, coincido con todo lo que dice Gaby, pero también al interior de los partidos, y esa es parte también de este trabajo que queremos hacer, también hacer conciencia de las personas que integran los partidos, pues para que democraticen estos espacios. A veces por falta de este apoyo o del conocimiento,
se puede caer en simulación, ¿no? Bueno, que se aplique la paridad, pero te vamos a estar mandando o vas a renunciar y luego nosotros vamos a poner a alguien más, ¿no? Entonces, se necesita crear mucha conciencia al interior de los partidos para que las mujeres puedan llegar a estos puestos con todo el apoyo de sus partidos y puedan ejercer el cargo debidamente. Claro, ahora 19 años prácticamente desde que se creó esta asociación, han hablado de estos importantes avances. ¿Qué hace falta? ¿Hacia dónde van? ¿Qué ustedes como mujeres y como líderes de esta asociación, qué les gustaría ver en los próximos 10 años para poder estar ustedes más satisfechas, supongo, de lo que ya están ahora? Apostamos por este cambio cultural, por estas modificaciones de estereotipos, pero sobre todo en corto plazo empezar a medirlos realmente. La idea de generar, por ejemplo, estadísticas, que también las hemos hecho con InMujeres y los observatorios estatales, locales. También queremos aprovechar todo este capital humano que tiene nuestra asociación para poder hacer estas estrategias en amplio, ¿no? Muchas veces nos quedamos solamente con ese conocimiento dentro de las asociaciones o de las instituciones y la idea es poder generar los grandes cambios dentro de nuestra sociedad. Entonces, sí le apostamos por un cambio conductual, modificación de patrones y que las próximas generaciones, no nada más 2018, sino 2021 y los subsecuentes procesos electorales, pues eliminemos la violencia política de género, que es algo que también hemos estado viendo, también con la FEPADE, la idea, por ejemplo, de esta coacción y compra de votos. Entonces, realmente sí son estrategias a largo plazo que tenemos que hacer, pero en la sociedad en conjunto, y AMSE estamos dispuestas y listas para ello. Claro. Finalmente, hablaron de una palabra clave, educación, y educación desde pequeñitas, ¿no? Sí. ¿Les gustaría ver una consejera pronto del Instituto Nacional Electoral, ya no de los estatales, del Instituto Nacional Electoral? Sería buenísimo, ¿no? Ya lo hay. De hecho, hicimos un posicionamiento cuando fue ahora la nueva integración de las personas que llegaron al Consejo General. Y la AMSE ya lo hizo, ha hecho otro tipo de posicionamientos en contra de violencia contra consejeros. En el caso de Oaxaca, de manera puntual, hubo ahí algún tipo de altercado y uno de los consejeros hombres fue víctima de violencia. Como AMSE estamos pendientes de eso, estamos pendientes de los casos de violencia política contra las mujeres, contra los consejeros, y pues en realidad hemos hecho también otro tipo de posicionamientos para que haya legislación en contra, para el de los delitos electorales en razón de este punto de la violencia política de género. Pues muchísimas gracias, Gabriela, muchísimas gracias, Rita, por estar con nosotros. Felicidades por hacer este gran asociación de mujeres, muy importante, y por supuesto aquí les daremos seguimiento. Esta es su casa y para seguir hablando de este importante tema. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Y con argumentos e intercambio de ideas, jóvenes de distintos estados se enfrentaron en la semifinal del Concurso Nacional de Oratoria y Debate 2017. Discursos, debates, aspavientos y una que otra sentencia fueron los elementos que conformaron el primer día de semifinales del Concurso Nacional de Oratoria y Debate 2017, organizado por el diario El Universal y la Fundación Ili Ortiz. La Universidad La Salle fue la sede para este encuentro que reunió la tarde de este martes a 12 jóvenes pertenecientes a la zona noroeste del país y que representaron su estado en este concurso. Como naturalmente se siente algo de nervios, sin embargo, pues los nervios se van y empezamos a dejar fluir las ideas. Realmente es una sensación muy grata el poder contemplar a compañeros de otros estados, escuchar sus ideas y ver cómo esas ideas pueden focalizar un cambio para nuestro país. Y en mi caso es un tema con el que me siento muy identificada. Me tocó hablar acerca de los mensajes de odio en redes sociales. Entonces tenía una postura muy definida, me gustó lo que dije, se entendió el mensaje y esas son las emociones. Sobre todo cuando ves que no terminas de hablar y el público ya te quiere aplaudir, dices, lo logré. Este primer día de semifinales constó de 3 etapas, mismas en las que los alumnos destacaron por su fluida manera de expresión y la intensidad que impregnaron a sus palabras tanto en la fase de oratoria como en el debate final. Cuando un estudiante alemán incitaba a sus compañeros a quemar cientos de libros. Cada día de esta semana, los jueces deliberarán y definirán a los finalistas, de manera que este viernes quedarán definidos 16 concursantes que competirán por ser el número 1 en los próximos 5 y 6 de septiembre en la ciudad de Durango.
Y ahora siento que son 2 meses en los que me tengo que preparar el doble o el triple de lo que me tuve que preparar para venir a esta eliminatoria. Me siento muy emocionado, pero también siento un compromiso bastante grande. Lo que sigue, prepararse bastante, no dejar de leer, estar enterado de los acontecimientos mundiales para llevar las mejores ideas hasta Durango. Hace unos días, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, afirmó que el nuevo modelo educativo contemplará a la oratoria como parte de las materias, ya que según el funcionario, la oratoria y una pulcra manera de expresión son fundamentales en el desarrollo de los jóvenes. Para México al Día, Rodrigo Muñoz. Miércoles de Emprendedores, tenemos en el estudio a Rodrigo Oceja Rojo. Él es fundador y director general de Cúspid, Casa de Bolsa, y nos va a hablar de pues algo muy innovador, un robot que forma parte pues de esta manera, supongo, tú ya nos explicarás, de esta manera de hacer pues, este tipo de visualizaciones, transacciones o algo que tiene que ver con las finanzas, las bolsas de cambio, en fin. Bienvenido, gracias por estar con nosotros y hablarnos de este apasionante tema, sobre todo para muchos. Sí, bueno, Cúspid, Casa de Bolsa, que lo pueden buscar en cúspid.com, nace de un proceso que quiere democratizar las inversiones en México. Claro. O sea, decidimos que las inversiones deberían de ser para todos. Y así como hay tantos otros temas de democratización. Las inversiones en bolsa. En bolsa. En bolsa únicamente. O en instrumentos financieros en general. Okay. O sea, ¿cómo llevamos la oportunidad de invertir a todos? Claro. ¿No? Sin todas las barreras que tradicionalmente tienes en un esquema de casas de bolsa tradicionales, ¿no? Donde los montos son muy altos, necesitas tener un promotor, etcétera. Entonces lo hacemos de manera automatizada y creamos la primera casa de bolsa 100% digital, donde la gente puede invertir desde 100 pesos. Claro. Como parte de las funcionalidades que estamos haciendo ahora y de las nuevas cosas que vamos ofreciéndole a los clientes, surge el que creemos un robot de inversiones. ¿Qué quiere decir esto? Pues nos hemos dado cuenta y hemos llegado a la conclusión de que aunque le entendamos a las finanzas, aunque nos gusten y posiblemente aunque no nos gusten, todos tenemos la necesidad de utilizarlas. Claro, ¿no? claro. Pero no todos deberíamos de invertir el tiempo de nuestro día en hacer cosas financieras, porque hay a los que ni siquiera les gustan las finanzas. Claro. Pero todos tenemos que estar preocupados porque forma parte de nuestro patrimonio. Y si queremos ahorrar y lograr algún objetivo en el corto plazo o inclusive en el largo plazo, pues más vale que nos preocupemos de ello. Entonces generamos lo que se llama un robot de inversiones que básicamente atiende el que se invierta de manera automatizada en nuestro portal de inversiones. Por lo que escucho, Rodrigo, lo que tratas de lo que se trata con este proyecto es de romper paradigmas, ¿no? Primero, soy pobre, tengo 100 pesos Correcto. Y no puedo invertir. Segundo paradigma, no tengo idea ni siquiera de cómo opera la bolsa de valores, o sea, no tengo idea de nada, ¿no? Me imagino que así es el asunto. Por ahí viene toda la discusión, digamos, o sea, vamos a quitarte excusas de por qué no estás preocupado y atendiendo lo que tanto trabajo te cuesta ganar, que es el patrimonio que vas Así construyendo, ¿no? O sea, no tienes que ser el lobo de Wall Street para poder acceder a este ni tipo quiere de... hacerlo. No, ni por fortuna no. ¿Cómo? A ver, yo parto así de cero. ¿Cómo hago para meterme en este robot de inversiones y que me vaya explicando qué es lo que yo puedo hacer? Bueno, digamos que parte de la tesis es precisamente la de educación. O sea, si yo llego a un portal y en realidad no sé invertir, ¿cómo me quito ese miedo a invertir? Y fue un parte toral, digamos, del proyecto, que es cómo llevamos a aquella persona que llega a un sitio de internet sin experiencia por un camino que puede irse imaginando qué cosas existen en el mercado. Y tenemos 9 módulos dentro de la plataforma, educativos, que básicamente ayudan a que la gente pueda ir aprendiendo de las diferentes cosas que hay en el mercado financiero. Entonces partimos desde lo que se considera más básico y menos riesgoso, que es la deuda del gobierno federal, y vamos educando a la gente en diferentes temas. Por ejemplo, en cómo funciona un fondo, qué quiere decir los famosos ETFs, que por sus siglas en inglés son fondos que se operan en bolsa, acciones, acciones internacionales, cuáles son los riesgos que incurres, etcétera. Entonces los vamos navegando, digamos, en un proceso educativo de los productos más seguros y menos riesgosos, aquellos más agresivos y más riesgosos, que sí, tienen más riesgo, pero también la oportunidad
de generar mayores rentabilidades. Entonces, cada uno de nosotros tenemos un riesgo distinto. Claro. Y es muy inherente, como es difícil de saberlo por fuera. Unificarlo, ¿no? Imposible, ¿no? Entonces, cada quien tenemos distintos niveles de riesgo y parte del ejercicio de este robot es precisamente que puedas con esos niveles de riesgo entender dónde vives. Claro. En nuestras secciones de emprendedores, pues hemos tenido pocas experiencias como esta, ¿no? Que se hayan metido a este tipo de ámbitos o sectores. ¿Cómo surgió la idea? ¿Cómo surgió esta idea emprendedora? ¿A partir de qué te inspiró? Bueno, yo he trabajado en finanzas en diferentes capacidades prácticamente toda mi vida profesional y uno de los temas que nos llamaba la atención es por qué no hay algo de finanzas digitales en México, que sea 100% digital y que le dé acceso a todos. Y curiosamente, la primera revisión pues, fue la ley, ¿no? Seguramente la ley no lo permite o lo prohíbe, bueno, etcétera. Y nos dimos cuenta que la ley estaba perfectamente ya, curiosamente había avanzado bastante desde el año 2000 para ir incorporando temas tecnológicos y digitales, pero nadie de los que estaban existentes en ese momento había tomado ventaja de esa posibilidad. Entonces dijimos, bueno, esa primera premisa no existe, o sea, no hay ninguna limitante y la ley ya contempla avanzar en estos temas, por un lado. Y la otra fue, ¿qué tanta penetración tiene Internet en México? Claro. Porque como todo esto es un ejercicio digital, pues es muy relevante que tantos mexicanos usamos Internet. Claro. Y la verdad es que viendo las estadísticas de hace algunos años, ahorita pues ni se diga, son mucho mayores, pues la utilización era ya enorme. Claro. Entonces pintaba que la gente se estaba moviendo al terreno digital a una velocidad muy rápida. Claro. Entonces eran las dos como condiciones importantes y vimos que las dos condiciones eran perfectamente factibles para poder atender el tema de inversiones digitales. Y de ahí nos dimos a la tarea de construir en México, desde cero por mexicanos, una solución tecnológica que fuera de clase mundial, ¿no? Claro. ¿Y cómo nos metemos al robot? Cuspid.com, entras a la plataforma, aprendes de eso, el robot. Estamos por lanzar la versión moderna del robot en las próximas semanas, que de hecho lo hicimos entre otras cosas, porque fuimos a alguna de las convocatorias del INADEM y en ese caso nos vimos beneficiados con el apoyo del INADEM y por tanto nos permitió desarrollar este robot a una velocidad más rápida. Entonces, les permitió modernizarse de alguna forma, ¿no? Ciertas funcionalidades que queríamos agregar, nos permitió invertir en recursos, sobre todo en capital humano, para hacerlo a mayor velocidad y tenerlo listo y tener una solución de vanguardia. Hay poquísimos robots de inversiones en el mundo hoy en día. Y en México este debe ser único, ¿no? Esperamos que por lo menos así sea por un periodo de tiempo cuando esté ya disponible para la gente, ¿no? Claro. Esta nueva versión. Rapidísimo y de manera muy breve, si tú dijeras para qué sectores está dirigido este robot de inversión, ¿a quién tú clasificarías? En algún momento hice alguna gráfica donde ponía que cualquiera, por ejemplo, pongamos mi ejemplo propio. Pues sí, soy alguien que ha trabajado en el sector financiero prácticamente toda mi carrera, entiendo cómo funcionan los instrumentos, pero por las actividades de mi día yo no puedo dedicarle 2 o 3 horas a ver qué voy a comprar o qué no voy a comprar. Prefiero que dar mis parámetros de riesgo, cuánto quiero correr de riesgo y que haya un sistema automatizado que se encargue de esas inversiones por mí. Ese es mi caso. Pero hay el caso del que no le interesa absolutamente nada el tema financiero, pero sabe que tiene que cuidar su patrimonio. Correcto. Para esa persona también aplica el tema de meterse, identificar qué riesgos está dispuesto a tomar y con base en eso que el robot pueda ejecutar las inversiones. Entonces el rango de gente que cabemos en un robot de inversiones es enorme, ¿no? En realidad, prácticamente, el ejemplo que siempre hablo con respecto a este tema es, ¿cuántos de nosotros sabemos realmente cómo funciona un automóvil? Eso no impide que muchísimos lo manejemos, ¿no? Claro. O sea, nos resuelve un problema específico de llevarnos de A a B y por tanto lo usamos aunque no sepamos cómo funciona. No tienes que ser un experto financiero para poder tomar ventaja del mercado financiero y que tu patrimonio pueda crecer de mejor manera, ¿no? Rodrigo Cejo, pues muchas gracias por haber estado aquí y hay que meternos cuspid.com si queremos invertir y primero que nada entenderle al asunto de las finanzas. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, el Instituto Politécnico Nacional presentó un proyecto innovador, por cierto, que va a beneficiar a personas con discapacidad. Esta es una silla de ruedas fuera de lo común y única en su género. Su movimiento es gracias a la luz solar.
Se trata de Cherry Goes, un proyecto innovador creado por 3 estudiantes del Politécnico Nacional. Sus características la hacen más práctica y segura que las convencionales y se adapta a las necesidades de quien la use. Mide 1,20 de largo y 75 centímetros de ancho y pesa 50 kilos. Tiene un diseño geométrico especializado para subir y bajar las escaleras eléctricas. Lo que te permite subir y bajar las escaleras es que, aparte del diseño geométrico, le adicionamos un freno tipo bicicleta, es freno de disco. Entonces, cuando tú te incorporas a la escalera eléctrica, aprietas el freno y te mantiene estático durante todo el trayecto de la escalera eléctrica. También cuenta con tecnología de punta, tiene 3 baterías solares y además se puede cargar con un dispositivo móvil como celulares o tabletas. Otra aportación que tuve yo fue las celdas solares y lo que fue el inversor de corriente. Este inversor que te permite cargar dispositivos, porque pensé actualmente quién no ocupa un smartphone, una tablet, una computadora, y pues que la aprovechen, ¿no? Que puedan ir conectando sus celulares, nunca quedarse sin batería y aprovechar esas energías que te da, en este caso solarmente, para poderlo cargar. Cherry Goes puede soportar a personas de hasta 160 kilos y alcanza una velocidad de 15 kilómetros por hora. Se adapta por igual a personas con alguna discapacidad motriz o de la tercera edad. Nos sentimos muy bien porque he llegado a escalas muy grandes que pues sí pensábamos que iba a llegar grande, pero no tan rápido. Si ya se han dado cuenta, pues sí ha tenido muy buena aceptación y pues nos sentimos muy bien con eso, de sentir que estamos tratando de cambiar al mundo o dar algo a las personas, un legado. Esta silla tendrá un costo cercano a los 40,000 pesos y muy pronto estará a la venta. Para México al Día, Jacqueline López Zárate. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Samsung Electronics de México firmaron un convenio mediante el cual la empresa facilitará equipo y cursos para que los operadores de los centros de inclusión Punto México Conectado aprendan a desarrollar contenidos y aplicaciones en realidad virtual. De esta manera se podrá acercar a millones de mexicanos hacia el uso y aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información y el conocimiento. La realidad virtual se escucha muy bonito para el tema de entretenimiento, pero el gran potencial está en el desarrollo de aplicaciones, en el desarrollo de contenido específico, por ejemplo, lo que mencionaba, el tema de salud. Puedes consultar remotamente a un médico. Samsung Electronics dijo que la educación, la innovación y la tecnología son importantes agentes de cambio de la realidad social. Samsung México continuará su contribución al sector educativo con la visión de que México es efectivamente una gran esperanza para la región y el mundo. En su participación en el foro Forbes Mujeres Poderosas 2017, el secretario de Hacienda José Antonio Meade Curibreña aseguró que la renegociación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá llegará a un buen término. En entrevista para México al Día, Gabriela Williams, presidenta de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales, nos habló sobre el rol de las mujeres en las cuestiones electorales. Esto nace de los estereotipos de género que hemos traído y arrastrando durante años, décadas. Y la realidad es que para ver una modificación conductual tenemos que tener un cambio de cultura. Y la realidad es que tenemos que empezar sí a empoderar a las niñas para que cuando crezcan y tengan que asumir sus liderazgos ya estén listas, ¿no? Que no tengan que tener este proceso que nosotras tuvimos que tomar. En el mundo frustran atentado terrorista en Bélgica. Más adelante, Google implementa a su buscador una herramienta que ayudará a encontrar empleo. Y en los deportes, Cristiano Ronaldo declarará el 31 de julio por el delito de evasión fiscal. Ana Cristina Olvera nos lleva de viaje por las redes. Muy buenos días, Ana Cris, ¿cómo estás? Es un placer saludarte esta mañana de miércoles.
Muy buenos días, Omar, Pati, qué gusto me da saludarlos esta mañana. Y bueno, vámonos directo con la información, porque se dio a conocer hace algunos minutos que el CEO de Uber, Travis Kalanick, ya hizo oficial su decisión de separarse del cargo de director ejecutivo de esta empresa. Esto después de una propuesta que recibió por parte de los inversionistas de Uber, quienes pues sugerían que se despegara de este cargo debido a los escándalos que lo han rondado en los últimos meses. Él había tomado una licencia por tiempo indefinido después de la muerte de su madre en un accidente de navegación. Sin embargo, pues hace unas horas da a conocer su decisión de separarse de la presidencia ejecutiva de Uber, debido a que dijo él tiene más amor por esta empresa que hizo crecer desde ser una pequeña startup a una de las empresas más valiosas del mundo, y prefiere que los escándalos en los que se ha visto envuelto no sigan empañando el desarrollo de la empresa. Así que bueno, ya veremos cuáles son las reacciones que siguen a lo largo del día. Y vámonos ahora hasta Europa, porque un total de 36 personas fueron interrogadas por el gobierno alemán, esto bajo la sospecha de ser promotores del odio a través de la red simplemente. La detención de estos sospechosos se logró gracias a un operativo realizado por la Oficina Federal de Investigación Criminal. La institución emitió un comunicado en el que detalló que de los 36 casos detectados, la mayoría son mensajes difundidos en la red desde el espectro ultraderechista, 2 son de la izquierda radical y uno está enfocado en la orientación sexual de la víctima. En un periodo del 2014 a 2016, los delitos por incitación al odio a través de la red casi se triplicaron, de 1.119 a 3.177. Las autoridades advierten que este tipo de acciones seguirán ocurriendo, pues es necesario erradicar los sentimientos de miedo, acoso y amenaza que circulan en el medio virtual, porque han logrado sobrepasar estos límites, concretándose después en hechos reales como atentados terroristas que siguen cobrando vidas en Europa y que siguen amenazando la vida de este bloque de países. Las redadas e interrogatorios se unen al proyecto de ley que el gobierno alemán aprobó el pasado mes de abril, el cual obliga a las plataformas sociales como Facebook, Twitter y Google a eliminar los contenidos extremistas en un lapso no mayor a las 24 horas. Así que estamos viendo cada vez más ya acciones reales, acciones judiciales y legales para tratar de frenar la propagación de contenidos en las redes. Ya veremos pues qué es lo que hacen, por ejemplo, países como Gran Bretaña, que ha sido víctima de ataques terroristas, de 4 ataques terroristas en los últimos 3 meses. Y vámonos ahora con noticias sobre Google, porque gracias a la inteligencia artificial, ahora implementará en su buscador una herramienta que ayudará a los usuarios a encontrar empleo. Se trata de Google for Jobs, y para obtener sus beneficios solo debes escribir empleo cerca de mí y de manera inmediata el buscador va a desplegar las mejores ofertas. Para obtener resultados más específicos basta con agregar ubicación y la información estará clasificada mostrando el rating de las empresas, además antigüedad de la oferta laboral y hasta el tiempo de traslado desde tu ubicación, desde donde estés buscando el trabajo hasta pues la locación de la oferta. A través de un comunicado, la empresa tecnológica dijo que su enfoque es el de facilitar la experiencia a los solicitantes y a los empleadores, por lo que no intervendrán en el proceso, solo se limitarán a ofrecer el servicio. Además, contratarán con la ayuda de otros portales que ya tienen experiencia en este campo, tales como Monster, Career Builder, LinkedIn y Glassdoor. El servicio estará disponible para PC y dispositivos móviles, pero por el momento, como siempre, se prueba primero en los Estados Unidos, después se va aumentando a otros países alrededor del mundo donde se ofrecen los servicios del buscador de Google, así que ya no hay pretextos para buscar empleo. Y vámonos ahora hasta el espacio, porque la Agencia Espacial Europea anunció el inicio de Planetary Transit and Oscillations of Stars, o misión Plato, que se traduciría como misión Platón. La que se resume será la misión más ambiciosa en la búsqueda de otros planetas extrasolares habitables. Será una sonda equipada con 26 telescopios, cada uno con 4 detectores con 80 millones de píxeles. A través de ellos se observarán centenares de estrellas por un periodo de 3 años. El estudio permitirá medir la luminosidad de las estrellas, discernir la sombra de los planetas y su tránsito por ellas,
además de determinar no solo el tamaño, densidad y edad de los planetas ubicados. La sonda aún está en fase de construcción y se estima que para el 2026 pueda lanzarse al espacio. Sin embargo, es un proyecto muy ambicioso para poder detectar qué cualidades tienen los planetas que se encuentran fuera de nuestro sistema solar, y lo anuncia la Agencia Espacial Europea. Es momento de que hagamos una breve pausa, pero les recuerdo que pueden seguirnos a través de las redes sociales en @mexaldía en Twitter y en Facebook Noticias México al Día, donde transmitimos también por Facebook Live. Ya volvemos. El británico Danny Day-Lewis, considerado uno de los mejores actores de su generación, anunció que se retira del cine. Esta noticia fue confirmada en un comunicado por el portavoz del actor, aunque no dio explicación sobre la decisión. Day-Lewis es el único intérprete que ha ganado 3 Oscar al mejor actor por sus papeles en las películas Mi pie izquierdo, Petróleo sangriento y Lincoln. La última cinta del histrión de 60 años será Phantom Thread, del director Paul Thomas Anderson, sobre el mundo de la moda en la década de 1950. Cuerpos en movimiento y música de concierto en vivo se fusionan en el espectáculo del 25 aniversario de la compañía Accenti Danza Contemporánea. La propuesta escénica, creada por el coreógrafo, músico y bailarín Duan Korchan, está compuesta por 2 piezas cuyo tema en común es la sangre. La primera obra, el reflejo inefable, aborda el vampirismo y la necesidad de los parásitos de extraer la sangre para una existencia eterna. La segunda, llamada Nisi Dominus, habla sobre la sangre de Jesús, la cual bendice a quien la obtiene para una vida eterna de paz, luz y abundancia. Yo lo veo a través del vampirismo, de esa necesidad de tener que cazar almas para poder tener una vida supuestamente eterna, pero es una vida condenada a la oscuridad. Por otro lado, es la sangre de Jesús, la sangre que nos da una herencia de luz y de gloria y de paz. El montaje se presentará en colaboración con la Orquesta de Cámara de Bellas Artes los días 22 y 25 de junio en el Teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque. El Instituto Nacional de Bellas Artes y la UNAM conmemoraron los 70 años del nacimiento de Carlos Montemayor. En el marco de estas jornadas culturales, Carlos Montemayor 2017, los escritores Silvia Prat, Natalio Hernández, Patrick Johansson y José Vicente Anaya dialogaron sobre la importancia y la vigencia de este poeta, ensayista, narrador y humanista originario de Chihuahua. En la charla se resaltó la importancia del legado literario de Carlos Montemayor, especialista en la tradición oral maya y promotor de la literatura escrita en lenguas originarias. Es un legado extraordinario, específicamente para los que trabajamos en el mundo indígena, prehispánico y contemporáneo. Arte y plegaria, por ejemplo, que es un texto importantísimo, pues nos guía dentro de toda esa maraña de ideas y de sentimientos que atañen al mundo indígena. Él sabía lenguas y además quería compartir el contenido de esas lenguas. El saber una lengua no es solo quedarse y apropiársela, sino enriquecerse no solo de la lengua en sí, sino de la cultura y ampliar la visión del mundo.
La Unión Europea recibió el premio Princesa de Asturias de la Concordia 2017. Se acaba de dar hace par de horas. El galardón se entrega a quien contribuya de manera extraordinaria a nivel internacional a la defensa y generalización de los derechos humanos, al fomento y protección de la paz, de la libertad, de la solidaridad, del patrimonio mundial y en general al progreso de la humanidad. Este premio es el último de los 8 galardones internacionales que convoca anualmente la Fundación Princesa de Asturias y que este año alcanza su edición número 37. México es tu museo. Con una antigüedad que supera los 400 años, el acueducto del Padre Tembleque fue la obra hidráulica más importante del continente americano durante la época colonial. Actualmente, esta belleza arquitectónica se encuentra compartida entre los estados de México e Hidalgo. Bienvenidos a México es tu museo, y hoy los invito a conocer una obra maestra del genio creativo, el acueducto del Padre Tembleque. A mediados del siglo XVI, la escasez de agua en la región de Otumba, actual Estado de México, dio a Fray Francisco de Tembleque la idea de construir un acueducto para surtir de agua a los indígenas de dicha población y otras comunidades ubicadas en su trayecto. En 1553, las poblaciones de Zacuala y Otumba llegaron a un convenio para tener acceso a los manantiales del Cerro del Tecajete. Así, en 1554, fueron las manos de los pobladores de 40 comunidades indígenas las encargadas de dar vida a esta maravillosa construcción que tardó 17 años en ser concluida. Con una extensión de 48 kilómetros y 156 arcos, el acueducto poseía 6 zonas elevadas, mientras que el resto de los canales eran subterráneos. Esta impresionante obra también abastecía de agua a las comunidades de Zacuala y Zempoala. Sin embargo, el tramo de Tepeyahualco es el más impresionante de todos, con 37 metros de altura, casi 1 kilómetro de longitud y 68 arcos sobre el río Papalote, que muestra el extraordinario trabajo realizado por las manos de nuestros ancestros indígenas. El acueducto se mantuvo en funcionamiento hasta finales del siglo XVII y para mediados del siglo XIX, el agua finalmente dejó de correr por sus ductos. Si deseas conocer más sobre esta impresionante obra, te invito a visitar el acueducto del Padre Tembleque y admirar personalmente la belleza de esta gran obra de la ingeniería civil novohispana. El 5 de julio de 2015, el acueducto del Padre Tembleque fue inscrito en la lista del Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, sumándose así a la gran colección de sitios que hacen de nuestro país un gran museo que puedes disfrutar en todo momento, porque México es tu museo. Daniel, este miércoles a las 13 horas el presidente Enrique Peña Nieto encabezará el encuentro con la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, AC, esto en la Residencia Oficial de Los Pinos. Y ahora vamos al resumen. México respalda la labor de la OEA para apoyar esfuerzos nacionales para el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Designan al canciller Luis Videgaray como presidente de la 47 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Rechaza el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que el gobierno federal espíe a periodistas y a activistas de derechos humanos. El dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, defendió ante el secretario general de la OEA, Luis Almagro, el triunfo de su candidato en la elección de Coahuila. En entrevista para México al Día, Rodrigo Ceja Rojo, fundador y director general de Cúspid Casa de Bolsa, nos habló sobre un proyecto innovador en el área de las finanzas. Nace de un proceso que quiere democratizar las inversiones en México. Lo hacemos de manera automatizada y creamos la primera casa de bolsa 100% digital, donde la gente puede invertir desde 100 pesos. Entonces generamos lo que se llama un robot de inversiones que básicamente atiende el que se invierta de manera automatizada en nuestro portal de inversiones. La reina Isabel II habló en el Parlamento y dice que creará una comisión de lucha contra el terrorismo y una nueva ley de comercio. Entregan el premio Princesa de Asturias de la Concordia a la Unión Europea. Y en los deportes, a la 1 de la tarde, la selección mexicana enfrenta a Nueva Zelanda. Que pasen un excelente miércoles, mitad de semana. Mañana otra cita a las 6:30. Este es un esfuerzo informativo de Televisión Educativa. Pásale bien. Adiós.